Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, nos volvemos a encontrar por este medio para volver a estudiar la palabra del Señor. Nos gustaría realmente poder verlos, abrazarlos, pero bueno, el Señor nos permite hacerlo de esta manera. Así que les vamos a mandar un grande abrazo y un gran beso a cada uno de ustedes y les contamos que siempre los recordamos en oración. Vamos a tener una palabra de oración antes de empezar la clase del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por tus bendiciones y te pedimos, Señor, que tú puedas limpiar nuestros corazones, Señor, con tu sangre preciosa, perdona nuestros pecados y te rogamos, Señor, que puedas darnos, Señor, oídos atentos y corazón dispuestos a oír tu voz, Señor, para que la palabra que tú traes para nosotros pueda hacernos bien a nuestra vida espiritual. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, y hoy vamos a continuar estudiando la vida del apóstol Pablo. Recuerdan que el apóstol Pablo estaba realizando un viaje, iba por distintas ciudades, acompañado por Bernabé, ¿sí? A predicar el evangelio, a contarle a la gente que se tenían que arrepentir de sus pecados para poder tener la salvación. Entonces, vamos a ver qué pasó con Pablo y Bernabé en una parte de este viaje. Dice en Hechos 14:1: Y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos. Pablo y Bernabé entraron a una sinagoga, y la sinagoga era un edificio que se destinaba para el culto a Dios, ¿sí? Y ahí también estudiaban la palabra de Dios. Pero esto eran los judíos, ¿no es cierto? Pero estos judíos, si bien estudiaban la palabra de Dios y daban culto a Dios, no creían en Cristo como su Salvador. No creían que Dios ya había mandado a su Hijo y que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, había muerto en la cruz para salvarnos. Ellos creían, estaban esperando todavía un Mesías, un Redentor, un Salvador, pero no creían que Él ya había venido. Entonces, Pablo y Bernabé entraron en este lugar para contarles que el Señor Jesús ya había venido y ya había muerto en la cruz por cada uno de ellos. Entonces, dice que una grande multitud de judíos y griegos creyeron en la palabra, ¿sí? Y una grande multitud no es uno o dos, son muchas personas que antes no creían en el Señor Jesús, a partir de haber escuchado a Pablo y a Bernabé, creyeron. Y saben una cosa, muchas veces hay personas que como estos judíos, ¿sí? Dicen que creen en Dios, pero no creen en el Señor Jesús como su Salvador. Entonces no son hijos de Dios, porque solo son hijos de Dios aquellos que le dijeron al Señor que entre a su corazón, le pidieron perdón por sus pecados y creyeron en que Él había muerto en la cruz para salvarlos. Si ya hiciste esto, entonces sos un hijo de Dios. Pero si solo crees que existe un Dios y no crees en el Señor Jesucristo, no sos un hijo de Dios. Entonces, vamos a seguir más adelante en la historia. Dice que hubo judíos que no creyeron. Miren el versículo 2. Dice: mas los judíos que fueron incrédulos incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El diablo no se quedó tranquilo porque se había dado cuenta que habían creído muchas personas en el Señor Jesucristo. Y el diablo no quiere que las personas crean en Cristo como su Salvador. Entonces hizo que muchos judíos que no habían creído en el Señor empezaran a llenarle la cabeza a otros para que se pusieran en contra de Pablo y Bernabé y no los dejaran predicar más. Pero, ¿qué creen ustedes que hicieron Pablo y Bernabé? Miren el versículo 3. Dice: con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo,
confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Pablo y Bernabé, a pesar de que muchas personas estaban en su contra, siguieron en ese lugar, porque el que los había mandado allí era el mismo Dios y ellos tenían que obedecer a Dios. ¿Sí? Hay un versículo que dice, es menester, quiere decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos estaban obedeciendo el mandato de Dios y el mandato era que tenían que ir y predicar. Entonces ellos siguieron ahí predicando y dice que también daban señales y milagros porque Dios obraba a través de ellos. Pero el versículo 4 dice, más el vulgo de la ciudad estaba dividido y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Y haciendo ímpetu los judíos y los gentiles juntamente con sus príncipes para afrentarlos y apedrearlos. Pero el diablo seguía enojado porque Pablo y Bernabé seguían haciendo milagros y predicando en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que no eran hijos de Dios siguieron persiguiendo a Pablo y a Bernabé y los estaban pensando en apedrearlos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? El versículo 6 dice, habiéndolo entendido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y por toda la tierra alrededor. Y allí predicaban el Evangelio. Bueno, Pablo y Bernabé entendieron que ya se tenían que ir de esa ciudad y fueron a otras ciudades, a Listra, a Derbe, ¿sí? En donde siguieron predicando el Evangelio. No se quedaron callados porque tenían la amenaza de que hay gente que no le gustaba que predicaran el Evangelio. No, ellos siguieron predicando el Evangelio porque, como decíamos antes, era necesario que obedezcan el mandato de Dios y Dios los había mandado a predicar. Y toda esa gente que no conocía el sacrificio del Señor Jesús, ¿sí? Tenía que conocerla a través de la predicación de Pablo y Bernabé. Y miren lo que pasó. Cuando estaban en Listra, se encontraron con un hombre que no podía caminar. Dice el versículo 8 en adelante. Y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó y anduvo. Este hombre era un hombre que no había podido caminar nunca, nació sin poder caminar, ¿sí? Era cojo. ¿Y qué pasó? Este hombre escuchó la predicación de Pablo y de Bernabé y tuvo fe y creyó, ¿sí? Creyó. ¿Recuerdan lo que cuando estudiábamos sobre la fe, que es creer en aquello que no vemos, ¿sí? Y él creyó en el poder de Dios. Entonces Dios no solo le regaló, ¿sí?, el poder caminar por su fe, sino que le dio algo mucho más importante, la salvación. ¿Por qué? Porque él creyó en Dios, ¿sí? Y así Pablo y Bernabé pudieron seguir predicando y pudieron seguir extendiendo la obra de Dios entre la gente que no conocía a Dios. Y el diablo no se salió con la de ellos, con la de él, sino que eh, Pablo y Bernabé seguían haciendo milagros y predicando. Y hay un versículo en San Juan 10:10, que es el que les voy a dejar para estudiar, que es conocido, que habla de un ladrón. ¿Y saben a qué ladrón se refiere? Al diablo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. El diablo quiere destruir la obra de Dios, así como estuvimos viendo
que quería destruir todo lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo, predicando entre la gente, que la gente creía. El diablo no estaba contento con esto. Eso mismo quiere hacer el diablo con cada uno de nosotros. El diablo quiere que no escuchemos la palabra, el diablo quiere que no obedezcamos, el diablo quiere que no creamos en la palabra de Dios, que dudemos, que nos desanimemos, que no recurramos a Dios cada día cuando tenemos problemas o situaciones. El diablo no quiere que yo me levante y lea un textito de la palabra de Dios y ore y le dé gracias a Dios. El diablo quiere robarme todas esas cosas lindas de relación con Dios. Pero sigue diciendo el versículo que más yo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo es el mismo Señor Jesús. El mismo Señor Jesús vino a traernos vida y no una vida, no solo la salvación, sino una vida en abundancia. Dios nos quiere dar abundancia, abundancia de amor, abundancia de misericordia, abundancia de paz. Que no dejemos al diablo que destruya, ¿sí? Que mate o que hurte aquello que Dios nos quiere dar. Pero para eso yo tengo que orar y estar atento y todos los días ir al Señor cada mañana. Señor, gracias porque me cuidaste en la noche. Señor, gracias por los alimentos que me das. Señor, gracias porque tengo un techo, una camita donde dormir. Señor, te pido que me ayudes, que me des una palabra. Te cuento mis problemas. ¿Sí? Eso es lo que el diablo no tiene que robar. No tiene que robar mi atención cada domingo cuando recibo estos videitos y tengo que escuchar la palabra de Dios. El diablo quiere que yo me distraiga con cualquier cosa y no escuche la palabra de Dios. Pero el Señor quiere darme una vida en abundancia y bendecirme. Que no dejemos al diablo robarnos todo lo que Dios nos quiere dar. Vamos a tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti y queremos pedirte que tú nos ayudes a poder buscarte cada día, a poder orar, a poder cantar coritos, a poder leer tu palabra. Señor, buscar en la carpeta los textos que tenemos aprendidos, Señor, que podamos aprender más textos, que busquemos de tener comunión contigo para que tú puedas bendecirnos, darnos paz, darnos misericordia, mostrarnos tu amor, Señor. Ayúdanos a poder estar atentos para seguir teniendo una relación contigo, Señor, y que el diablo no pueda robarnos ese rato de comunión contigo. Gracias por todo lo que nos das y por toda esta palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.